Muy buenas, Cubida Gamers. Hoy nos toca cartógrafos. Cubida Games. Juego Roll and Ride para cualquier número de jugadores a partir de 10 años y con una duración de entre 30 y 45 minutos. ¡Comencemos la aventura! Una partida a cartógrafos se desarrolla durante 4 estaciones del año, comenzando por la primavera y acabando por el invierno. Cada estación está dividida en múltiples turnos, que a su vez están divididos en 3 fases. Fase de exploración, donde obtendremos una carta de exploración. Fase de dibujo, donde dibujaremos la forma y los iconos que elijamos de la carta de exploración en nuestra hoja de mapa siguiendo las reglas para ello. Fase de chequeo, donde comprobaremos si hay un cambio de estación. Cuando finalice una estación, calculamos la reputación que gana cada jugador en esa estación. Ganará el jugador con más reputación total al final del invierno. Vamos con la preparación del juego y después explicaremos detalladamente cada fase de un turno. Preparación. Cada jugador coge una hoja de mapa. Todos los jugadores tienen que jugar por la misma cara de la hoja. Tierras salvajes o páramo. Paso número 2. Cada jugador coge un lapicero. Paso número 3. Cada jugador rellena la parte superior de la hoja con su nombre. Opcionalmente puede poner un título y rellenar aquí un dibujo con un emblema de su familia. Paso número 4. Colocamos las 4 cartas de decreto en el centro de la mesa, formando una fila ordenada alfabéticamente. Paso número 5. Separamos las cartas de puntuación por su dorso formando 4 mazos y las barajamos por separado. Robamos una carta de cada mazo y colocamos cada una debajo de un decreto. Esto se hace de manera aleatoria. El resto de cartas de puntuación a la caja. Paso número 6. Formamos un mazo con las 4 cartas de estación en orden primavera, verano, otoño e invierno, quedando la carta de primavera en la parte superior del mazo. Paso número 7. Barajamos las 4 cartas de emboscada y las dejamos a un lado. Paso número 8. Barajamos las cartas de exploración y hacemos un mazo dejándole boca abajo. Añadimos a este mazo la carta superior del mazo de emboscada sin mirarla. Y volvemos a barajar. Dejamos el mazo de exploración con la carta de emboscada al lado del mazo de estaciones. Y ya está todo listo para empezar a jugar. Pasemos a ver ahora las distintas fases de un turno. Fase número 1. Fase de exploración. Revelamos la carta superior del mazo de exploración y la colocamos en el centro de la mesa, boca arriba. Si ya habíamos revelado alguna carta de exploración en turnos anteriores, la colocamos formando una columna de manera que quede visible el valor de tiempo de todas las cartas de la columna. Si la primera carta revelada es una carta de ruinas, la dejamos en el centro de la mesa y revelamos otra carta del mazo de exploración. Las colocamos en columna, que se vean los números de la parte superior izquierda de la carta, donde se indica qué tipo de carta y el tiempo que transcurre mientras resolvemos esas cartas. Si la segunda carta revelada también es una carta de ruina, la colocamos formando la columna y revelamos otra. Como veis, siempre hay que colocarlas en columna, que se vea el símbolo de la parte superior izquierda de la carta. Fase número 2. Fase de dibujo. En esta fase es donde está toda la chicha del juego, su principal mecánica, y en la que todos los jugadores eligen de la carta de exploración revelada en la fase anterior uno de los tipos de terreno que aparecen en dichas cartas y una forma de las disponibles abajo, dibujándola después en su mapa. Para ello se siguen las siguientes normas a la hora de dibujar. 1. No se puede dibujar la forma de manera que superpongas a espacios llenos o a los bordes del mapa. Si ya tenemos una forma dibujada, no podemos dibujar otra que superponga a esa forma y tampoco salirnos de los bordes del mapa. 2. La forma dibujada no tiene por qué estar adyacente a ninguna anteriormente dibujada. 3. A la hora de dibujar la forma, podemos girar o voltear dicha forma, dibujarla en cualquiera de sus direcciones. Por ejemplo, esta forma la dibujamos aquí. Ayudándonos de las cuadrículas del terreno, dibujamos la forma en la posición que queramos. 4. Después de dibujar la figura, se rellena con el tipo de terreno elegido, en este caso, casas o cultivo.
Imaginaros que elegimos cultivo. Rellenamos todos los cuadraditos de la forma, en este caso con terreno de cultivo. 5. Si algún jugador no puede dibujar la figura porque no puede cumplir con las normas anteriormente dichas, lo que hará es dibujar una figura de 1 por 1 y la rellenará con alguno de los tipos de terreno que aparecen en la carta. Es decir, si no pudiéramos dibujarla, dibujamos una figura de 1 por 1 y, por ejemplo, pues la rellenamos con una casa. 6. Si la forma elegida de la carta de exploración tiene una moneda, el jugador rellena el siguiente símbolo de moneda en su línea de monedas. Dibujaríamos esta y tacharíamos el siguiente símbolo de moneda de la línea de monedas. Y 7. Si un jugador consigue rellenar todas las casillas adyacentes a una montaña con algún tipo de terreno, rellena el siguiente símbolo de monedas de su línea de monedas. Las casillas adyacentes a una montaña son de manera ortogonal. Las montañas son estas, pues serían la casilla de arriba, la de abajo, la de la derecha y la de la izquierda. En ese momento en el que rellenáramos las 4 casillas, tendríamos que rellenar una moneda de la línea de monedas. Vamos a ver ahora los distintos símbolos de terreno que aparecen en las cartas. Tenemos el símbolo de bosque, el símbolo de pueblo, que es el rojo, el símbolo de granja, el símbolo de agua, el símbolo de monstruo y el símbolo de montaña. En el mazo de exploración hay 3 cartas especiales, cuyo funcionamiento difieren de las demás cartas. Nos encontramos las tierras de ruptura, donde cada jugador tiene que dibujar una figura de 1 por 1 y rellenarla con cualquier tipo de terreno mostrado en la carta, siguiendo las normas de dibujo. Las cartas de ruina, que cuando salen cada jugador tiene que dibujar en su mapa la figura de la siguiente carta revelada a ella, cubriendo una zona de ruinas del mapa, siempre que sea posible. Si algún jugador no pudiera cumplir este requisito, debe dibujar una figura de 1 por 1, rellenándola con uno de los terrenos de la carta de exploración revelada después de la carta de ruinas. Por ejemplo, si después de revelar una carta de ruinas, revelamos la carta esta que pone finca, tenemos que dibujar la figura que aparece en la carta y que coincida que una de sus casillas sea una carta de ruina de nuestro mapa. Las cartas de ruina son estas de aquí, estas amarillas que tienen el símbolo de ruina. Es decir, en este caso, por ejemplo, podríamos dibujar esta figura de la siguiente manera, como podemos voltearla. Imaginamos que la volteamos aquí y aquí tenemos una casilla de ruinas, por lo que una colocación perfecta sería dibujarla aquí encima de la casilla de ruina. Después elegimos el tipo de terreno, como siempre, el que más nos interese y, por ejemplo, imaginaros que elegimos este. Pues rellenamos todas las casillas de la figura que acabamos de dibujar con el tipo de terreno. Y la última carta con un funcionamiento especial es la carta de emboscada. Cuando aparece una carta de emboscada, cada jugador pasa su hoja de mapa al jugador que indique la dirección de la flecha de la carta de emboscada. En este caso, así pasaríamos nuestra hoja al jugador de nuestra izquierda. Después de esto, cada jugador dibuja en la hoja que le han pasado la figura que aparece en la carta de emboscada, rellenándola con un terreno de monstruo. Después devuelve la hoja a su propietario. Y la carta de emboscada se retira de la partida y se devuelve a la caja. Si algún jugador no pudiera dibujar la figura en la hoja de mapa siguiendo las reglas, lo que hace es dibujar una figura de 1 por 1 con un terreno de monstruo. Fase número 3 del turno, fase de chequeo. Sumamos todos los valores de tiempo indicados en las cartas de exploración que ya hemos descubierto. Si el valor total es igual o superior al valor de tiempo mostrado en la carta de estación, se produce inmediatamente el fin de la estación. Si el valor total es menor al mostrado en la carta de estación, comenzamos un nuevo turno. Y estas son las 3 fases de las que se compone el turno: fase de exploración, fase de dibujo y fase de chequeo. Iremos haciendo turno hasta que el valor total de tiempo de las cartas reveladas sea igual o superior al valor del tiempo de la carta de estación. Final de la estación. Al final de cada estación se puntúa a cada jugador en función de lo bien que haya seguido los decretos de la reina en esa estación. Primero debemos de mirar qué 2 cartas de puntuación
nos está pidiendo la reina en la estación actual, en este caso la A y la B, por lo que puntuaríamos por estos dos decretos al final de esta estación, siguiendo los siguientes pasos. Cada jugador evalúa cuántas estrellas de reputación gana por cada una de las dos cartas de puntuación que se evalúan, anotando esta puntuación en su correspondiente sitio. En este caso aquí, A y B está en la puntuación de primavera. Esta es la de verano, la de otoño y la de invierno. Aquí anotaríamos las puntuaciones. Por ejemplo, en este caso, en este decreto, la reina nos está pidiendo este requisito que dice que ganamos 3 de reputación por cada cúmulo de espacios de pueblo adyacente a 3 o más tipos de terrenos distintos. Y también puntuaremos este otro decreto donde nos dice que ganamos 1 de reputación por cada fila y columna con mínimo un bosque. Y nos dice que pueden ser puntuados 2 veces, tanto por fila como por columna, una misma casilla de bosque. Comprobamos en nuestra hoja si se cumplen los requisitos y calculamos los puntos que nos lleváramos, anotándolo en la casilla que corresponde. Paso número 2. Cada jugador gana una estrella de reputación por cada símbolo de moneda rellena en su línea de monedas. Y paso número 3. Cada jugador pierde una estrella de reputación por cada espacio adyacente a un esbirro o monstruo que esté vacío. Por ejemplo, si tenemos aquí una casilla de monstruo con su correspondiente símbolo y los espacios adyacentes ya hemos dicho que son arriba, abajo, derecha, izquierda, si están vacíos obtenemos un punto negativo por cada espacio adyacente vacío. Aquí obtendríamos 4 puntos negativos que sumados a los puntos que nos dieran los dos decretos correspondientes a la estación y sumados a las monedas que tuviéramos tachadas en nuestra línea de monedas, nos da el total de puntos de esa estación. Si la estación que estamos evaluando es invierno, se produce el final de la partida. De lo contrario, pasamos a la siguiente estación. ¿Cómo preparamos el cambio de estación? Descartamos la primera carta del mazo de estaciones y revelamos la siguiente. Y barajamos el mazo de exploración junto con todas las cartas ya reveladas hasta ahora. Aquí añadimos la siguiente carta del mazo de emboscada, sin verla. Barajamos y formamos el nuevo mazo de exploración de la siguiente estación. Una vez evaluadas las 4 estaciones, es decir, al terminar de evaluar la estación de invierno, cada jugador suma el total de su reputación de las 4 estaciones. El jugador con más reputación total gana la partida. En caso de empate, gana el jugador que menos puntos de reputación haya perdido a causa de los monstruos. Vamos a ver cómo funciona el modo solitario de cartógrafos. En el modo solitario, la reina te nombrará con un título en función de la puntuación total que obtengas. Estos que vamos a ver son los cambios entre el modo multijugador y el modo solitario. 1. En la fase de preparación, no escribas tu nombre en la hoja del mapa. En ese espacio pondrás al final de la partida el título que te otorgue la reina. Cambio número 2. Cuando revelemos una carta de exploración y sea de emboscada, miramos la esquina superior derecha de la carta. Tenemos que intentar dibujar en nuestra hoja del mapa, empezando por la esquina indicada en la carta de emboscada y siguiendo el borde indicado por la flecha de la carta. En este caso empezaríamos a dibujar por el borde inferior izquierdo de nuestra hoja, desde aquí, y en sentido ascendente hacia allá, es decir, de aquí para allá, así. Por lo que tendríamos que dibujar la figura sin voltear o girar, siempre en el sentido y en la posición en la que esté en la carta de emboscada. Es decir, en este caso empezaríamos a dibujar por aquí y dibujaríamos la figura tal cual, en la misma posición. Así. Dibujando como terreno monstruos. Si no pudiéramos dibujar la figura desde el borde del mapa, desde donde se nos indica, lo que tendríamos que hacer es irnos desplazando en la dirección que indica la flecha de la carta, hacia arriba, una casilla. Vamos desplazándolo y probamos. Si en ningún caso pudiéramos dibujarla hasta aquí arriba, lo que hacemos es que desde la esquina que nos indica la carta, nos desplazamos hacia el interior de la hoja un espacio y volvemos a probar. Así sucesivamente hasta que podamos dibujarla. En caso de no poder dibujarla, ignoraríamos esta carta de emboscada. Otro de los cambios con respecto al juego multijugador es a la hora de calcular tu puntuación final.
A la puntuación total tenemos que restarle la suma de los números de las esquinas inferiores derechas de las cartas de puntuación, obteniendo así la puntuación final. La reina te premiará con un título basado en tu puntuación final. Y hasta aquí el tutorial de cartógrafos. Muchas gracias por ver el vídeo y recuerda, jugar es la aventura. Scooby Doo Games.